Hemos hablado acerca del perdón de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Entendiendo un poquito ese panorama de salvación, ¿no? Ese perdón hacia Dios, en esencia no porque Dios haya hecho algo malo, sino por nuestra mala interpretación, ¿cierto? Como el niño que cuando la mamá le pega dice mamá mala, ¿cierto? Papá malo, mamá no me quiere, me odias. Nos lo a escuchar yo un día a un niño diciéndole a su mamá, tú me odias, no me amas, porque me pegaste, ¿cierto? Y así a veces interpretamos, ¿no? Y también como malinterpretamos a Dios, pues la Biblia dice porque no hay quien entienda. También a veces nos malinterpretamos nosotros a nosotros mismos. Hay muchos hábitos, hay muchas cosas en nuestros caracteres que surgieron como mecanismos de defensa en medio de un momento de ofensa, de alguna situación difícil. Y entonces ya nos dieron mal geniado, llorona, gritona, cantaletosa. Y entonces nos adjudicamos eso como si esa fuera la verdad en nuestra vida y quedamos viviendo presa de lo que otros pensaron o dijeron acerca de nosotros. Usted no sirve para nada, etcétera. Ese tipo de frases, ese tipo de cosas que marcan la vida de las personas. Vamos a hablar acerca del perdón al prójimo. Mira, aquí posee un prójimo que definitivamente muy difícil se aman, ¿cierto? Don Ramón, doña Florinda, eso era como el agua y el aceite. Qué difícil amar a alguien difícil, ¿cierto? Qué difícil, sobre todo, perdonar a alguien que nos ha ofendido continuamente o nos ofendió o hizo algo tan grave y tan ofensivo que marcó nuestra vida para siempre. ¿Quién necesita perdonar a otros? Esa sería la pregunta que vamos a respondernos. ¿Por qué se debe perdonar a otros? ¿Y cómo perdonar a otros? Tres preguntas básicas. ¿Quién necesita perdonar a otros? ¿Por qué se debe perdonar a otros? ¿Y cómo perdonar a otros? Iniciemos por quién necesita perdonar a otros. Bueno, ahí encontramos una respuesta muy sencilla. Alguien que ha sido herido u ofendido, ¿cierto? Ahora, creo que todos hemos vivido esas ofensas de una u otra manera, en diferentes rangos y de diferentes tipos de personas. Personas cercanas como personas lejanas. Sin embargo, las cercanas dejan huellas mucho más profundas en el corazón, en el alma. Para entender este tema, necesitamos observar tres cosas. Los tipos de ofensa que existen, la reacción del ofendido, porque, mire, a una persona la abusaron sexualmente y entonces odia a los hombres. A la otra la abusaron y ahora usa a los hombres. Dos, la misma situación, pero cada una tuvo una reacción diferente. Por eso vamos a hablar también de los tipos de reacción que hay frente a los tipos de ofensas que nos pueden hacer. Y la forma y la intención del ofensor, porque hay cosas que nos las dijeron como normal, ¿no? Como cuando uno le decía al amigo, ay, tan bobo usted, ¿cierto? No le está diciendo que es un bobo, que es un tarado. Es una forma de ¿qué? De expresión, entonces no se ofende. Pero si se lo dice otra persona en otro tipo de tono de voz, eso sí ya pegó, eso sí ya marcó. Por eso es tan importante entender eso, porque mucha gente pudo haber estado bromeando y sin embargo yo me ofendí tanto que me marcó el resto de la vida, aunque lo que él estaba haciendo no era la intención de ofenderme, de dañarme. ¿Listos? Bien. Entonces miremos los 5 tipos de ofensas básicos. Tranquilos que ahorita vamos a leer esta Biblia. Por ahora quiero sentar el tema. ¿Listos? Que a veces uno dice, ay no, como usted es un expositor bíblico, entonces saque la Biblia. Sí, claro, no, hay que usarla bien. Pero necesitamos poner primero un poquito de nuestra carne, de nuestro universo, de nuestro mundo en el que nos vivimos, en el que nos movemos. 5 tipos de ofensas. La primera, el rechazo. Oiga, ¿ha vivido usted el rechazo? Bueno, recuerde ir llenando sus hojitas si usted ha vivido el rechazo.
encontramos 5 causas principales, ¿cierto? Vamos a ver el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, iniciamos por esta que es el rechazo. ¿Listos? El rechazo es la sensación de no ser aceptado o valorado, pero afecta más cuando esta conducta se muestra por personas de rango de autoridad, porque a veces hay personas que han sido rechazadas por la autoridad, por el papá, por la mamá, y muchas veces ese rechazo viene por la comparación. Es que usted no es igual a su hermano. Si ve que su hermano sí y usted no, y ya, usted se sintió tirado en un rincón. A veces el rechazo fue, yo tuve un caso muy tremendo, me gustaba una muchacha y entonces me puse a hacerle una carta, pero yo al principio de mi vida manual, no malo para las manualidades, pero me puse y eso le puse todos los colorchines, aprendí, me es una cosa lindísima, me tiré yo como 3 días haciendo eso, se lo llevo a la muchacha y ella me dice, ¿usted por qué me trae porquería cosas? Yo usted no lo amo, no lo quiero, ¿qué le ocurre? Y rompió eso y me lo tiró así por la cara. Oiga, esas cosas, qué vaina para marcarle a uno, ¿sí? Y entonces yo después dije, ¿sabe qué, vieja que me consiga? Le friego la vida. Y entonces pasé al extremo de, vamos a dañarle la vida a los demás. Tremendo. Porque lo marcan a uno, ¿cierto? Porque es que usted que mira la nariz y entonces en el colegio todo el mundo, porque la nariz de fulano y entonces se vuelve la burla de todo el mundo. ¿Y cuántos hemos vivido ese tipo de rechazos? Esa mamá que un día le dijo a su hijo, es que yo no pensé tenerlo a usted. Es que usted fue que me salió, se me coló. Y entonces le dicen eso como inocentemente, se me coló. ¿Y usted qué piensa? Pues que ahí fue como atravesado, como que ¿por qué nací? ¿No? Tremendo. ¿Cuántos hemos vivido ese tipo de rechazo? No solo de un papá, de una mamá, de los hermanos, del profesor, porque usted llevaba los zapatos rotos, porque usted no tenía para llevar las onces que llevaba el otro, ¿cierto? Sino bananito y naranja y llegaban podridos entre la maleta. Terrible. La época de nosotros, ¿cierto? Que nos tocaban los sándwiches de huevo, que llegaba uno oliendo a huevo al colegio. Terrible. ¿Cierto? No teníamos para la lonchera que los otros tenían, para los relojes de los transformes que los otros tenían. ¿Sí o no? Y vivimos eso. Vivimos ese tipo de rechazo. ¿Y qué pensamos cuando llegamos a adultos? Y lo mismo con la pareja, una traición, una situación. Y muchos llegaron a Cristo y lo rechazaron en la iglesia porque huele a feo. Usted no, aquí no entra, ¿cierto? Es que usted no le aguanta a nadie. Peor. Y llegó un cristiano a la casa y lo rechazaron por evangélico. Y lo empeoraron. Pensemos en el siguiente. Oiga, ¿cuántos se han sentido así como ese carrito? Abandonados. Abandonados. ¿Cierto? Así se siente uno, se ha sentido uno alguna vez. Como que, oiga, venga, todos tienen para comer bien y yo no. ¿Qué cosa sentirse uno abandonado es? ¿Qué cosa, alguno que pueda decir de pronto, mire, a mí me dejaron botado en una bolsa de basura? Abandonado. Oiga, tuve un accidente duro y eso es así que eso no, como si no hubiera pasado nada. Después me enconó y hospitalizado 3 meses porque a nadie le importó lo que yo sintiera, lo que yo pensara. ¿Cuántos han vivido el abandono de alguna manera? A veces nos sentimos abandonados por Dios, como lo estaba expresando mi esposa. La humillación. Bueno, en este caso ya hablamos de lo que hoy llaman bullying, pero en la época de uno eso era casi normal, eso era el pan diario, ¿no? El bullying, ¿no? Y lo vivimos, que por orejón, que por narizón, que porque es que mire el patachueca, ¿cierto? Y le decían a uno y le ponían los apodos, ¿no? Ah, no. No, el patacheca en la casa era yo. Dios mío. Cierto, no, terrible. No van a salir heridos de acá porque si no, que les devuelvan la plata en la entrada. Haber sido ridiculizado, criticado. ¿Sabe? Yo recuerdo
la primera vez que yo siempre me sacaba entre 5 y 6 en las evaluaciones. Y un día me saqué un 10. Y feliz de la vida, mi primer 10 en la vida. Ya como en quinto de primaria, ¿no? Porque mal estudiante como yo no había. Y llegaron a mostrarle al papá y el papá decirle a uno, por fin. ¿Y quiere que lo felicite, señor? Uy, yo esperaba que me dijeran, bueno, bien, siga así, mijo. Entonces, ¿sabe qué? Pues de malas, voy a seguir perdiendo materias y me tiré el quinto. ¿Saben por qué? Por eso, porque tenemos reacciones ante las situaciones que vivimos. Y a veces hemos sido humillados por personas. Ya no lo quiero, usted ya no, con usted ya no voy más. Y pasado ese tipo de situaciones, perdieron la honra de alguna manera. En ese caso, por ejemplo, una mujer que ha sido abusada, un hombre que ha sido abusado. Eso es una forma de humillación. Usted como hombre, imagínese que lo abusa otro hombre. ¿Qué tipo de experiencia es esa? Y en muchos casos el papá, el abuelo, el tío, el hermano, la mamá. ¿Usted sabe cuántas cosas han escuchado ese único oído que funciona? Yo recuerdo una jovencita. Me dice, llegó un día, yo comenzando en mi relación con Dios, no sabía de Dios mucho, pero estaba comenzando mi relación con Dios. Llegó, era amiga, y llega y me dice, Simón, mi mamá me va a celebrar los 15. La señora que nunca le celebraba nada, que le decía que la odiaba, que ella había sido un estorbo en su vida, pero le va a celebrar los 15. Y entonces le consiguió un vestido alquilado. Baratico sí, pues porque eran y el día de los 15 llegó y le trajo un anillo. Lindo. Y entonces le celebró ahí, le hizo cambiar el zapatico y el vestidito y el anillito. Tan pronto terminó la fiesta, la mamá va y le dice, bueno, devuélvame mi anillo, mija. Entonces lo compré fue para mí. O si usted cree que se merece algo en la vida. ¿Qué marca le queda en el corazón a una niña de 15 años con algo como eso? Terrible. Y entonces ella que llegó feliz contándome que le iban a celebrar al otro día, llegó diciendo, quiero suicidarme, no quiero más esto. ¿Y cuántas personas viven ese tipo de humillaciones, de intimidación? Ahora, pensemos un poquito en cada uno, pensemos en eso. Siguiente, la traición. Oiga, promesas incumplidas. Ustedes saben, por ejemplo, que una forma de traición son las amenazas y cantaleta de la mamá. Porque ella dice, se porta mal y a la tercera le pegó. Se portó mal 10 veces todo el día y nunca le pegó. ¿Sabe qué confianza tiene usted en esa mamá? Ninguna. Esa señora es una mentirosa. ¿Y qué hizo en usted? Le enseñó a traicionarlo. Usted no puede confiar en esa persona. ¿Y qué difícil uno caminar con personas que no puede confiar? Terrible. Pero muchos de nosotros vivimos eso. Ahora, pensemos en esa figura de autoridad, en el pastor que nos traicionó. Imagínense que yo tuve un pastor y un día el Señor me da una palabra y me dice, ve y declárale a él su pecado. Con la Biblia en la mano. Vaya, léale ese texto de la Biblia y dígale que él está haciendo eso. Y yo era el copastor de la iglesia. Había llegado, cuando yo llegué eran 14 personas, ya íbamos en 350. Estábamos en un avivamiento, en un mover de Dios. Y me voy y le digo, pastor, Dios me dijo, primero que no lo viera como pastor, porque es que usted es tan humano como yo y Dios está por encima suyo y mío a través de su palabra. Así que le voy a decir lo que Dios dice. Y le leí el texto. Y el hombre se arremangó la camisa y me sacó a golpes de la iglesia y a patadas de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué terrible vivir eso! ¿Cierto? 3 años y medio tomando agua café de la greca que quedaba el domingo. Todos los días le revolvíamos un poquito con un poquito de agua y un pan. Y salíamos a evangelizar. Y a veces no almorzábamos. La gente no nos invitaba a almorzar. A veces almorzábamos. 3 años y medio. Dejé de estudiar, dejé de hacer un montón de cosas. Para que este señor haga algo como eso. Usted se metió en un negocio
Y la persona que usted más confiaba y le hizo la vuelta. Terrible. La injusticia. ¿Cuántos han vivido injusticias? Surge de entornos de trato desigual. Oiga, demandas de perfección. Mire, esas mamás que ponen a las hijas a lavar el baño con cepillo de dientes. Ese perfeccionismo, eso es un maltrato. Eso es un maltrato. Eso es sirvientear a alguien. Y muchas personas vivieron ese tipo de cosas. Eso es injusticia. Injusticia es que usted siendo un hijo, solo porque tenía un año mayor, lo pusieron a cuidar al menor. Eso es una injusticia. El niño mayorcito cuidando a los otros y vaya que hagan daño ellos y le pego a usted. ¿Sí han escuchado eso en la vida alguna vez? Sí, claro. Yo creo que todos hemos vivido eso. Lo vivimos de una u otra manera. Oiga, usted se esforzó para el examen, le llegó al profesor, le cumplió y el desgraciado profesor no le quiso recibir la tarea. ¿Y usted? Quedó traumado con eso. Tremendo. La comparación, dar preeminencia a otros, esa predilección que tal vez usted vio en su familia. Las mamás dicen que no, que aman a todos por igual. Carreta. Eso es carreta. Ocultar por años alguna información vital. Yo tuve un caso con un muchacho una vez. Me dio por liderarlo. Me dijeron, mire, le vamos a entregar ese caso de ese muchacho para que lo lidere. Yo, ok, contento, mi primer discípulo, ¿no? Era mi primer discípulo. Y resulta que, bueno, el muchacho llegaba a la iglesia y ese día, antes de que llegara el muchacho a la iglesia, los papás vinieron y me contaron que resulta que el chino era adoptado y no se lo habían contado nunca. Y entonces querían que yo le contara, sí, yo nuevo en el evangelio, gracias a Dios me respaldó y el chino mientras orábamos, Dios le dio una visión y le mostró. Pero terrible para ese muchacho y terrible para muchas personas, a veces enterarse de cosas después de años. Es que mire qué, y salen con esas sorpresas. Ser culpado de acciones que usted no cometió, expuesto a cosas como la pornografía, la prostitución. Y fue una injusticia, porque los expusieron a cosas antes de tiempo. Sus hermanos, sus papás. Ser culpado de acciones que usted no cometió, o ser expuesto a cosas como la pornografía, la prostitución infantil. ¿Sabe? Eso es injusticia. Esa muchachita que la empezaron a vestir como adulta antes de tiempo. Eso es una injusticia. Después preguntar, ¿y por qué la niña a los 12, 13 años ya ha tenido 3 novios? Porque la expusieron a cosas antes de tiempo. ¿Sabe que incluso a veces en la evangelización uno le predica a gente antes de tiempo? Uno debiera depender del Espíritu Santo para evangelizar. Uno cree que tiene que traer a todo el mundo a la iglesia de narices. Y a veces usted lleva al niño chiquito y en la iglesia se encargan de purgarlo contra el evangelio. Apenas cumple los 18, yo qué más evangélico ni qué más. Ya me fui de la casa y no quiere haber del evangelio una injusticia. Porque allá le impusieron un montón de reglas y cosas que no necesitaba. Eso es injusticia. La reacción del ofendido. Debemos tener en cuenta en este punto que existe una gran diferencia entre una ofensa y una herida. Eso es importante. La ofensa es lo que el otro hizo. La herida es lo que me queda a mí. Es diferente. Porque mucha gente tiene conflicto precisamente para perdonar ahí. Y ahorita voy a hablar de eso. La ofensa es lo que el otro hizo. La herida es la forma en que yo reacciono. En tal caso, debo identificar mis propias formas de reacción o conducta asumida tras ser ofendido. Por ejemplo, mi mamá, ella le sacaban el mal genio, fumaba. ¿Cuál era el problema de ella realmente? ¿El cigarrillo? No, el mal genio. Lo otro es una reacción, es una respuesta para quitarse la ansiedad, pero la raíz es una.
Entonces, mucha gente, por ejemplo, cayó en la pornografía. ¿Pero por qué caían en la pornografía? La soledad o la tristeza o el mal genio. Y se desahogaban ya. Entonces, a veces nosotros juzgamos el pecado de la gente. Uy, pornografía, sí, pero ese no es su problema. Esa es la consecuencia. Toca buscar cuál es el problema. Por eso es que no podemos actuar como jueces frente a la gente. Porque nosotros no sabemos este por qué sí fuma y este por qué no fuma. Porque cada uno tiene una raíz diferente, una costumbre, idiosincrasia totalmente diferente. Y tuvo unas reacciones totalmente diferentes. Dos personas viviendo exactamente lo mismo, dos reacciones diferentes. En este punto, es de tener en cuenta también que las emociones en sí mismas son neutras. Observe, no existen emociones negativas. Todas las emociones son neutras. La ira es normal si a usted le sacan la piedra. Llorar es normal si usted tiene que llorar. Por eso allá Jesús le dice a los fariseos, señores, ¿les pusimos música triste? No lloraron. ¿Les pusimos música feliz? Y no bailaron. Están actuando de forma inconsecuente. Las emociones en sí mismas son neutras. Dios nos hizo para sentir. Entonces cada emoción, ¿para qué está puesta? Como un mecanismo de defensa. Entonces a usted lo han señalado toda la vida de que usted es mal geniado. No, usted no es mal geniado. Esa es su forma de reaccionar. La pregunta es, ¿qué le saca el mal genio? Porque usted se da cuenta que en el trabajo su jefe le puede decir exactamente lo mismo que le va a decir a su mujer, pero con su mujer sí se enojó y con su jefe no. ¿Por qué? Si le dijeron exactamente lo mismo, las mismas palabras. No se me distraigan, por favor. Si le dijeron exactamente las mismas palabras. ¿Sabe por qué? Por el rol. Ahí hay un punto diferente. Y necesitamos entenderlo. Fuimos hechos para sentir. El problema surge cuando permitimos que esa emoción acabe controlando nuestro mundo. Ahí es donde está el problema. Cuando dejamos que esa emoción se convierta en la respuesta a todo problema, a toda situación. Entonces, cualquier cosa y lloro. Cualquier cosa me enojo. Cualquier cosa y me burlo de todo el mundo. Cualquier cosa y tiro cosas contra la pared. Esa reacción. O me ensimismo. Y entonces ya no respondo nada, no digo nada y no hablo con nadie nada. Y me encierro. Y me vuelvo tan hermético que nadie sabe cómo tratarme porque cambió de estado de ánimo de un momento a otro, no sabemos ni por qué. Esas son heridas, como decía mi esposa. Son situaciones que están ahí guardadas por ese tipo de ofensas, situaciones. Encuentro aquí algo llamado la reacción polar. Voy a explicarlo. Dice Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Observe dos formas opuestas de responder a una ofensa. La primera es lo que yo llamo la reacción del saciado. Corresponde a la persona que, siendo llenada previa y correctamente en algún área, logra hacer a un lado el asunto sin ningún esfuerzo. Si yo siempre le di a ella valía y luego alguien la rechazó, a ella eso le resbaló. ¿Por qué a ella le resbaló? Porque ¿cómo estaba? Saciada, está llena. Entonces, una niña a la que su papá abraza, sienta en sus piernas, la consiente, le dice que es valiosa, esa niña no llega a cualquier pendejo y se la lleva para la cama. Porque está saciada, está llena del amor de un varón, de su papá. Pero ¿y si no? Cualquiera que le diga negros en los ojos, se la acostó. Mire la reacción. Dependiendo de qué. Precisamente de eso que está llena, ya nadie le puede afectar. La segunda reacción sería la del carente, la que le hace falta. Ese tipo de persona anda por la vida procurando saciar alguna emoción faltante en su vida. Le faltó el amor de papá, entonces ella busca amor en cualquier hombre.
le faltó el amor de mamá, él busca amor en cualquier mujer, por poner solo ese ejemplo. Observe, está buscando quien llene su necesidad. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo me acuerdo cuando fui a orar por primera vez por mi esposa, conscientemente yo dije, Señor, ¿qué te pido? Y el Señor me dijo, pídeme que te llene. Y yo dije, ¿por qué? Entonces Dios dijo, porque si yo te lleno a ti, tú no vas a llegar al matrimonio a pedirle a tu esposa nada. Y, ok, Señor, llena mi sexualidad. Entonces yo no llego a pedirle sexo a mi mujer todos los días, porque estoy tan lleno que tenemos un sexo normal. Estoy poniendo un ejemplo. Piensen en que si yo estoy lleno de paz, entonces no llego a hacerle la vida infeliz a nadie. Si yo estoy lleno de fortaleza, no ando buscando el hombro de nadie. Solo cuando ya realmente la situación lo amerite, pues busco ayuda y quien me abrace o ore por mí. Pero mientras esté lleno, pues no. Hay gente que se acostumbró a la aprobación de los demás, a la opinión de los demás. Hay gente que se acostumbró a ese tipo de cosas porque están vacíos. Y como están vacíos, están buscando eso. ¿Y sabe que la iglesia ofrece mucho eso? Porque usted se siente rechazado y en la iglesia, desde que usted haga parte del grupo y le haga caso a todo el mundo, lo aman. El día que usted haga algo que no les gusta, ese día usted va a terminar afuera y tirado en el piso. Porque no llegó a la iglesia buscando a Dios, buscó compañía. Y entonces mucha gente vive con esos complejos. Y resulta que si usted es acomplejado y lo ponen de pastor, peor. Porque usted termina humillando a los demás para mantenerse. Entonces, imagínense que a mí me pasó. Imagínense un 0. Y un -1, -2, -3, -4, -5. Y un +1, +2, +3, +4, +5. Simón se creía la última cucaracha del planeta, ¿cierto? Por muchas razones. Y llego a la iglesia y me dicen líder en un mes que había llegado yo a la iglesia. Y entonces yo, que estaba en -5, o sea, soy un triste gusanito, ¿cierto? Pasé a +5. Soy el líder, el ungido de Dios, ¿no? Caramba, pero un día me dijeron, sí señor, usted es el ungido de Dios, pero tiene que traer sus 12. El día que usted no traiga sus 12, usted no sirve para nada. Y como buen maestro no me crecen los grupos, pues no me llegaron mis 12 y entonces, Simón, para la organización no sirve para nada. ¿Qué pasó con Simón? Pasó de +5, según la psicología, a -10. Usted cae en lo que se conoce como un estado de decepción. Eso es peor. Y entonces vaya, levante a Simón de ahí. Y encima de todo le habían enseñado que el Espíritu Santo le había ido, entonces peor. Porque usted sin el Espíritu Santo está fregado. Antes él estaba perdido, pero sin Dios. Ahora estoy perdido con Dios. Eso es peor. Y son los conflictos que muchos creyentes tienen. Hay una reacción, entonces ya vimos la del saciado, ya vimos la reacción del carente. Mira, ya está mendigando amor. No te vayas, ¿cierto? Porque eso hace a la persona carente. Todo lo amargo se le vuelve dulce. ¿Sabe qué significa todo lo amargo se le vuelve dulce? Usted justifica que lo usen. Usted justifica que lo maltraten. Usted justifica maltratarse usted mismo también. Usted justifica que lo rechacen. Usted lo justifica. Lo amargo se le vuelve dulce. Lo excusa, le saca y le hace computaciones matemáticas y mira a ver cómo lo arregla, con tal de que ese que lo maltrata no se le vaya. Aquí voy a sumar algo, lo que llamo la reacción insensata. Yo quiero aplicar acá este dicho que dice lo que está quieto, déjelo quieto. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que nosotros mismos nos las buscamos. O sea, hombre, yo no quiero sufrir maltrato y voy y le robo a mi papá los 20 centavos en la finca, donde lo amarraban a uno del palo. ¿Se acuerda que a los abuelos los amarraban así en palo de cabeza y hasta que quedaran morados y los dejaban ahí 2 o 3 días encerrados?
Yo escuché casos de esos. Allá con ustedes saben por qué apareció Disney, ¿cierto? Porque el papá le dio una juguetera tan grande y lo encerró allá en la bodega. Y el único amigo de él, ¿sabe qué fue? El ratoncito que iba a pedir para acá. Y ahí nació Disney. Tipo maltratado. Y muchos de nosotros, de alguna manera, hemos tenido esas reacciones que encima de todo nosotros nos las ganamos. Entonces, ¿sabe qué? Mi hermano y yo, cuando mi mamá falleció, frente al ataúd, yo me acuerdo que él estaba ahí al frente mío, aquí mi mamá en el ataúd, y lo miré a él y me dice, ¿sabe qué, Chino? Cada juguetera que mi mamá me dio, me sirvió. Y entonces yo le respondí, cada juguetera que mi mamá me dio, me la gané. A él le sirvió. Yo me la gané, porque es que era terrible. ¿Sí? Uy, caramba, es que yo les contaron las historias. Yo casi incendio la casa, le corté el pelo a mi hermanita cuando iba a cumplir los 15, bueno, etcétera, ¿no? Echaba agua puerca a los vecinos. Ah, de razón. Eso era terrible. Y entonces yo no puedo decir que fue injusticia, sino que yo me la gané. Pero ¿sabe cuál es el problema cuando yo digo me la gané? El tema que estaban viendo en el anterior, que me cargo las... Porque se murió mi mamá y yo digo, Simón fue un mal hijo, porque no aprovechó más a su mamá, Señor. Porque no aprovechó más a su papá, Señor. ¿Entiendes? Y entonces peor, nos herimos el doble, porque ya no es que me hirieron, sino que yo cogí el cuchillo yo mismo, me lo estoy... Dese duro usted mismo. ¿Cómo es que dijiste? Me gusta. Autoconmiseración. Muchas gracias. Excelente frase. Piensen en esas heridas, por favor. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuántas cosas cargamos? Ahora, la reacción... Bueno, hablemos de la insensata. Quiero leer un texto muy interesante. Eclesiastés 10, 8 al 9. Venga, me devuelvo aquí un momentico. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. La china se puso a meterse con el noviecito, quedó embarazada y no quiere ser mamá. Ya que, mija, ¿cierto? Ya, quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña, en ello, peligra. Mi papá tenía un dicho cada vez que nos dábamos un macetazo, tumbando paredes. Esos son gajes del oficio, y uno le estaba sangrando eso ahí. Y la frase era, son gajes del oficio. Mi hermano esta semana se cortó con la cortada, le quedó el dedo colgando así, literal, allá está hospitalizado. Y lo llamé, y ¿sabe qué frase me dijo? Esos son gajes. Los gajes del oficio. Casi pierde el dedo. Gajes del oficio. Oiga, nos acostumbramos a herirnos, a que nos hieran, que nos hagan daño. Algo que sí es claro, cuando se da una ofensa, se mantiene una herida abierta, es que solo eso afecta tanto la conducta como nuestras reacciones. Pensemos, por ejemplo, en las reacciones. Vamos a lo siguiente. Entonces, voy en la tercera parte. Las reacciones. ¿Cómo reaccionamos frente a la ofensa? ¿Listos? Y vamos a mirar las mismas cosas que ya hemos visto. La persona rechazada suele volverse aislada, silenciosa, tímida u orgullosa por prevención con los demás. Oiga, cuando usted ya no puede confiar en otros, hay algo que está mal en usted. Algo está, ¿sabe por qué? Porque Dios nos creó para ser interdependientes. Todos compartimos unos con otros. Yo necesito de Lucero, yo necesito de Lulú, yo necesito. Y usted necesita de mí, algo. Yo necesito del Señor conductor que nos trajo. Todos necesitamos. Pero cuando yo ya no puedo confiar en Él, me desconecté. Y entonces ahí ya no hay hermandad. Y la Biblia dice que si yo no amo a mi hermano al que veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios al que no lo veo? No existe cristianismo sin hermandad. No existe cristianismo sin confianza con otros creyentes. Pero ¿y cuando esos me traicionan? Ahí está el lío. Entonces nos aislamos. Ponemos una barrera. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos juzgando a todos por lo que hizo uno solo. La joven fue violada, abusada,
y juzga a todos los hombres por lo que hizo uno solo. Eso ya no es normal, eso ya está mal, ¿o no? En este punto se hace tímida, orgullosa, prevenida con los demás, tiene miedo también al señalamiento, a ser juzgada, odia las calificaciones de cualquier clase, por eso evita que hagan debates y califiquen, ¿no? Bueno, cada uno califica a su hermanito y dice, no, a este le pongo 9 y al otro dice, póngale 0, ¿cierto? Y entonces ya no quiero que me califiquen. Por eso, y llegan la tecnología hoy con los likes, y usted esperando 100 likes y le dan el 100 para abajo. No, pues usted anda con la autoestima por allá en el piso porque unas manitos dibujadas en una pantalla le dicen a usted quién es usted. Porque usted no está sano, sino que depende de la aprobación y pensamientos de otros. En un sentido, a veces esta persona rechazada se autosabotea y renuncia a buenos planes por miedo a fracasar. Oiga, hay cosas buenas. Mire, la mujer le dice, mi hijo, pero es que usted no hay un carpintero como usted. Y él dice, sí, pero no me va a meter en... No, yo prefiero seguir trabajando aquí en la fabriquita de bolsas. Y es un carpintero que pudiera hacer los mejores muebles, pero está tan mal en su alma, en su corazón, que no cree, no se las cree las capacidades que tiene. Pero hay un lío aquí. Recuerden que estamos hablando de dos polos, porque la persona rechazada también puede caer al otro extremo. Busca aprobación constante, llama la atención para recibir reconocimiento, o se cree más que los demás, o busca estar por encima de los demás para no sentirse menos que los demás, y entonces se vuelve competitiva. Y mucha gente llega a llamar la atención. Ay, Dios mío, es que ustedes me hubieran conocido, santo. Llego yo a la iglesia, pastor, sí, soy líder, vengo a una iglesia macro, iglesia, 45,000 miembros, sí, traigo la visión perfecta para que su iglesia de 14 miembros crezca, pastor. Wow. Y entonces, ¿sabe qué pasaba? Me dijeron copastor. Oiga, y en esa época era de zapato, corbata, cierto, saco, bien plantado y su maletín Trianon. Y llegaba Simón taconeando. Acomplejado, pero siervo de Dios para la gloria del Señor. Acomplejado. Y me paraba en las sillas de adelante y hacía esto con los dedos, así. ¡Ujier! Hay que limpiar aquí. Está sucio. Dios se aguantó 3 veces. Dios es muy paciente, ¿verdad? A la tercera me dijo, Señor, cargue el trapito usted y llegue a limpiarlas todas. Padre. Y deje la corbata en la casa y el maletín. Y obedeciste, pastor. Sí. Si no, no estaba acá. Pero sabe que muchos de nosotros, de alguna manera, pasamos nuestros complejos aquí al otro extremo. Aquí les voy a contar cosas mías. La persona abandonada suele volverse codependiente, se aferra, se apega fácilmente. Eso es como ¿se acuerdan el perrito de la Brothers? Allá está el grande, ¿no? Y el chiquitico que brinca alrededor. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo. Así, mucha gente que ha vivido eso y está buscando quién quiera ser su amigo. Y entonces su amigo, como él no tiene carácter, su amigo termina gobernándole el tiempo, la vida. Su amigo lo llama a las 3 de la mañana y él tiene que dejar de comer y de dormir para ir a atender a su amigo. Porque no tenemos ni límites, porque estamos heridos. Porque incluso los demás terminan dependiendo de uno, entonces ya no respiran si uno no está. Y le pasa, oiga, llega uno a pastor y peor, porque la gente cree que como es el pastor, tiene que contestarles a cualquier hora y solucionarles cualquier cosa de cualquier índole. Peor. Y encima de todo, imagínese, y Simón llega, pastor, fallaste en tu predicación, en tu hermenéutica, exegética, todas las éticas suyas, ¿sí? Y las mías, porque bien sabiondo, imagínese, llegar a decirle al pastor qué hacer y qué no hacer. Cuando yo llegué a esa iglesia, el pastor estaba con la corbata aquí entre la camisa y churrusco del baño, lavando el baño. Él trapeaba, barría.
Y yo llegaba con mis zapatos, ojalá que no se me ensucien por debajo. ¿Saben? Complejos, rechazo, abandono. De alguna manera, siempre está buscando rodearse de alguien. No puede estar sin música, sin televisión, sin celular. ¿Cierto? ¿Nos cuesta? ¿Por qué no somos capaces de estar sin música en la casa un día? Sin televisión, un día, sin celular, un día. ¿Sabe hace cuánto usted no siente el aire en los dedos? ¿Sabes hace cuánto usted no siente el aire en la nariz? ¿Saben? Perdemos eso. Y la Biblia dice que Dios habló al profeta en el silbido apacible. No en medio del ruido, no en medio de la bulla. Pero perdemos ese silbido apacible. En el otro extremo, la persona abandonada se vuelve totalmente independiente. Entonces yo no necesito a nadie, ni de nada. Yo puedo sola. ¿Sí? Entonces se cayó al piso y el amigo le dice, ¿te ayudo a levantar? Dice, no, déjeme que yo aquí miro cómo me levanto solo. Oiga, está aguantando hambre. Se toma un agua y le sabe a caldo de pollo. Porque de alguna manera no ha aprendido a depender también de otros. ¿Sabe que algo que me enseñó Dios muy interesante? Como, claro, Simón líder, ¿no? Líder. Todavía no era pastor, líder. Y entonces yo estaba un día ayunando, para la gloria yo en radio. ¿Y sabe por qué estaba ayunando? Porque no tenía para comer. No tenía para el de ayuno. Soltero y bien fregado, pero es que el matrimonio es lo mejor a uno, hermano, que es un pulimento bravo. Dice amén. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Primer ministrado. Primer ministrado. Primer ministrado, bien listo. Él así. Y póngale cuidado a mi oración. Señor, si es que yo soy tu escogido, yo soy tu siervo, yo soy el ungido de Jehová. Yo tengo es que dar porque es que la Biblia dice, entonces le restrego en la cara a Dios así la Biblia. Porque es que yo debo ser cabezón y no cola, ¿cierto? Y le restrego la Biblia a Dios. Pero no tengo para comer. Señor, pero si soy un hombre de fe, yo creo, mire, siento la fe y tiemblo así mientras siento la fe. Y nada. Y entonces a mediodía mi hermana golpea. Mi hermana no cristiana golpea y me dice, tome un platico de pasta. Yo le doy gracias, de labios para afuera, cierro la puerta, pongo el plato y le digo a Dios, no me lo voy a hartar. Hermanos, porque ¿sabe qué? Mire, créame, no existe un general de Dios sin heridas. A mí no me diga que hay un general sin heridas. No existen. Y entonces Dios dice, ok, si no se lo come, lo mantengo así el resto de su vida. Pero me lo dijo tan fuerte. La única vez que he escuchado la voz audible de Dios fue por regaño. Fue tan horrible. ¿Ah? Y tan pronto, yo digo, bueno, listo, que no, ya por las buenas, pues sí, ¿no? Meto el tenedor. Y tan pronto me meto el primer bocado de pasta, el Señor me muestra la cruz. Sí. Fue molido. Muélame con sus muelas, Señor. ¿Sabe qué dice Hebreos? Pisotearon la sangre de Jesús. Los cristianos son los que pisotean la sangre de Jesús. Porque creemos tener más fe que otros, ser más santos que otros, ser mejores que otros. Pero muchas veces todas nuestras reacciones, incluso evangélicas, por eso llega uno a la iglesia y si el pastor dice vístase así, usted viste así porque usted no tiene calzones para defenderse. Para decir, no, señor, yo me he visto como me dé la gana porque soy un hijo de Dios aquí en la Conchinchina. Pero no tenemos eso. ¿Sabe por qué? Complejos, abandono. O nos sentimos independientes, que podemos nosotros, en nuestra fuerza.
Y entonces llegan esas canciones evangélicas, por tu fe lo lograrás. Sí, claro, lo veo. Si la Biblia dice que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Él es el que me da la fe. Yo no tengo un ápice de fe. Dios me la entregó a través de ¿qué? Su palabra. Porque tengo una promesa de Dios por caminar en esa promesa de Dios. Y muchos de esos complejos los proyecto incluso en la iglesia. La persona humillada, hablemos de esa persona, genera inseguridad, vergüenza, tiende a anteponer las necesidades de otros para encajar. Oiga, ese se rinde. ¿Cuántos han visto esos que cuando el pastor se va a quitar la chaqueta, se lanzan así a quitarle la chaqueta al pastor para quedar con la unción del... ¿Sí? Qué baja autoestima las personas. Terrible. Estuvimos en una, ¿cierto? Mi pastor estuvo, creo. El pastor llevó unos libros, yo que soy escritor, oiga, llevó unos libros. El que quiera recibir la bendición y los tiraba para el piso. Y la gente corría. Yo le hubiera tirado en la mula. Grosero, irrespetuoso. Dios no está pintado en la pared. Pero ¿sabe qué? La gente está tan acomplejada aún en las iglesias porque no han sanado su corazón. Y de eso vamos a hablar. Ahora, la persona humillada, caso extremo de la misma persona humillada, se vuelve humillante y humilla a otros. Bota veneno. ¿Qué fue lo que leímos en Romanos? Veneno de áspides hay en su boca. Oiga, eso no sonó lindo. Uno cree que está hablando palabras lindas, ¿cierto? Oiga, la persona traicionada acaba prefiriendo controlar todo. Se vuelve tan prevenida. Piensen usted. ¿Cuán prevenidos somos? Que Dios me manda un abrazo a través de un niño y no lo vi. Que Dios me acarició a través de un ventarrón y no lo sentí. Que Dios usó aquí un peto usted con una barriga grande y no lo escuché. Porque desconfiamos. Caso extremo, ¿cierto? Se vuelve irritable porque lo traicionaron. Y entonces tiene esa idea que no me toque, no me mire, no me haga, ahí no me haga. Porque el día que me hagan ahí, acabó con todo. Sí, gracias, excelente, acabó con todo. Oiga, persona víctima, oiga, ¿conocen a esta señora? No, algo le hicieron a la señora Tronchatoro. Sí, algo le hicieron a la señora. Yo creo que la escena que más me gusta es, ¿sabes? Cuando coge las trencitas de la monita esa y la baile así, ¿no? ¿Cuántos tuvieron una profesora así? Yo tuve una que le decían Inelda y todos hacían así, temblaban. Y qué señora. Se vuelve rígida. Oiga, qué duro llorar. Qué duro reír. Qué duro llorar con la esposa. Qué duro que escuché una canción en la iglesia y yo digo, uy, esta canción. Pero no, uy, qué vaina para que le salga una lagrimita, alguna cosa, ¿no? Nada, ¿no? Qué terrible. Porque cerró su corazón. La pregunta es, ¿cuándo usted cerró su corazón y por qué y con quién? Cerró su corazón. Porque a veces lo cerramos, lo endurecemos. ¿Y saben algo? Dios no nos está culpando. Dios nos quiere sacar de ese hueco. Amén. Lo que necesitamos es encontrar la raíz. Por eso hay que pensar, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema? Y si lo encuentro, ok. Mire, en las parejas donde el hombre maltrata, por ejemplo, a la mujer, ¿sabe a quién defienden los hijos cuando el hogar se acaba? Al maltratador lo defienden. ¿Sabe por qué? Porque dicen, mi mamá fue una bruta que no se defendió nunca. Se los digo por experiencia y créanme que hemos visto tantos casos y los hijos terminan diciendo, mi mamá porque se dejó, porque nunca se defendió, porque no nos sacó de ese hueco. El caso contrario se vuelve vengativa, enjuiciadora. Oiga, forma
Aquí voy a hablar de la forma e intención del ofensor. ¿Listo? Ya hablamos entonces de los tipos de heridas y los tipos de reacción. Si alguno se identifica, tranquilos que eso en cada hogar, en cada casa, en cada familia, con plata, sin plata, pobre, ¿no? Eso todos han vivido eso. De hecho, ustedes saben que la gente que más se suicida es la que más tiene plata. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos fueron criados por la muchacha de servicio y el conductor, el chofer. Y hoy, criados por la abuela, por el abuelo, o están ya de niños cuidando el gato. Y vale más el gato y vale más la comida del gato y le invierten más al gato que al hijo. Y entonces los muchachos ya crecen acomplejados, mal. Forma de intención. Cada aspecto mencionado tiene su propio nivel de efecto, dependiendo de la intención, formas en que sucedió la ofensa. Sin embargo, la Biblia deja razones claras por las cuales todos ofendemos muchas veces. Piense entonces, no solo que a usted lo ofendieron, sino que usted también ha ofendido a otros. ¿Listo? Pero no solo eso, ¿por qué otros le ofendieron? Porque a veces no miramos eso, ¿cierto? En la película, ¿qué nos dimos cuenta? ¿Por qué el papá del protagonista lo maltrataba? Porque él, digamos que eso fue un ciclo de maltrato. Pregunta, ¿dónde se puede romper ese ciclo de maltrato? Diga, conmigo. Aquí, diga aquí. Aquí se puede romper ese ciclo de maltrato. ¿Y qué debo hacer? Pues obviamente perdonar. Cuando yo perdone, entonces estoy rompiendo ese ciclo, porque entonces mis hijos no van a tener ese mismo tipo de papá. ¿Por qué todos ofendemos? Primero, porque todos somos pecadores. Mire lo que dice Jesús: Padre, perdónalos, ¿porque qué? No saben lo que hacen. Pregunta, ¿no sabían lo que hacían? Sí. No, ¿qué dice ahí? Que no. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no miente. No saben. Permítame, ya lo explico. ¿Por qué no saben lo que hacen? Porque es algo que es un patrón que Dios. Ok. Porque están muertos. Porque ¿qué hace una persona sin Dios? Daño. Porque una persona muerta, ¿qué hace? Ahora, si no es un muerto, si no es un evangélico muerto que cree que está vivo, ¿qué va a hacer? Lo mismo, no sabe ni lo que hace, no sabe el montón de gente que está arrastrando. Por eso, lo primero que debe asegurarse a alguien antes de servirle a Dios es si ha nacido de nuevo. Porque cuando una persona no ha nacido de nuevo y toma un púlpito, lo que va a terminar haciendo es dañando a los demás, hiriendo, afectando a otros. Porque eso es lo que hace una persona. ¿Sabe que Jesús, eso podríamos traducirlo en otra palabra? Es un inconsciente. No es que no sepa lo que está haciendo consciente. Él sabe lo que está haciendo consciente. Está actuando de forma inconsciente. Porque está en su naturaleza. Porque si toda la vida su forma fue golpear, pues ¿qué va a terminar haciendo? Golpeando. Yo tengo el caso de un pastor. ¿Sabe cómo le enseñaban teología? Cada vez que le decía al pastor, bueno, el versículo del día, y él no se lo sabía, le pegaba un reglazo así en la cabeza. Y así le enseñaron Biblia. Y así aprendió teología. Se la metieron así, a reglazos. En la época de atrás, gracias a Dios no pasa, hoy ya lo denuncian, lo demandan. Pero hay gente que aguanta igual cosas. Porque están heridos. Porque si me echan del grupo me siento menos. Porque si reclamo, de pronto me rechazan y entonces no quiero vivir, rechazo. Por eso es tan importante estar sano. Porque cuando estoy sano, entonces sé defenderme, sé cuidarme, sé protegerme yo mismo. Pero ¿y cuando no? No tengo mecanismos de defensa. Reacciono igual al otro. Me grita, yo le grito. Y entonces los dos hacen griticos. Y después los griticos andan por la iglesia corriendo. Ahí para acá. ¿Sí? No dejan de poner atención al culto. Piensen eso. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos.
No pierda lo de los vestidos, porque eso no está escrito ahí porque sí. Porque recuerdan que yo les conté algo. Ofrenda por el pecado y vestido. Les prometieron un Salvador y les dieron un vestido. Entonces, la ofrenda por el pecado soluciona el problema con Dios. Pero para poder relacionarme con Dios y con los demás, necesito estar revestido. ¿De quién? De Cristo. No puede ser el vestido que le puso su papá. Que usted no sirve para nada. Un vestido. Y usted lo quedó todo el día, toda la vida con ese vestido y yo no sirvo para nada. Es que usted es un inútil, un incapaz. ¿Sí? Toda la vida con ese vestido puesto encima. Y Jesús quiere que se quite ese vestido. Dice, despojados del viejo hombre. ¿Y qué? Y revestidos del nuevo creado según Dios en santidad y verdad. Es decir, deje creerse las mentiras de lo que le dijeron a usted que no servía, que no podía, que no. Y empiece a creerse las verdades que ¿quién le da? Con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongué la misericordia. Pregunta, ¿con amor eterno cuándo es que se le acaba el amor a Dios por usted? Nunca. ¿Y si se porta mal? No, tampoco. Ok, ¿por qué? Porque es eterno. Oiga, tremendo. Porque yo, Jehová, soy tu formador. Entonces, ¿por qué tiene la nariz que tiene? ¿Por qué qué? Diga, Jehová fue mi formador. Él me dio la nariz que tengo. Amén. Por eso es tan importante la charla que está dando mi esposa. Por favor. Porque usted empieza a entender su valor para Dios. No solo su valor para Dios, su valor en Dios. Por favor. El maestro está diciendo que el pecado produce ceguera en el ser humano. Entonces cada quien corre de la forma en la que puede. Es decir, mire, ese papá suyo la crió o lo crió como él pues, y le dio lo que él tenía. Oiga, ¿por qué mi mamá me dio tanto juguete? Pues porque la señora se crió por allá en el campo haciendo armas ornamentales. La señora sabía hacer armas y dispararlas. La señora la enseñaron desde chiquita a picar caña con el machete. ¿Qué más había hacer? Pues bolear machete y disparar. ¿Sí? Y criada con guarapo. Peor. ¿Entiende? Y encima de todo era la encargada de ir a domar los caballos, la señora. El único caballo que le quedó grande fue este paisano. ¿Qué podía esperar de ese paisano de la señora? ¿Qué le pido? Amor, abrazos, mamá, abrázame, acaríciame. ¿Dónde? Ya ese papá criado con unas cervezas desde los 8 años. Hay una foto de todos mis tíos así, chiquiticos, todos con la cerveza así desde los 8 años. Un día le pregunté a mi papá, oiga, ¿y ustedes qué les daban de tetero? Dijo, no, solo nos daban tetero, nos daban cerveza. ¿Qué le pide uno a un señor de esos? Dígame, ¿qué le pide? Y muchos de nosotros vemos a nuestros padres y ¿saben qué toca hacer? Señor, gracias porque al menos me dieron comida y zapatos y ropa y de pronto algo del colegio. Y agradezca que le dieron. Entienda que usted no está vivo por su papá y su mamá. Dios. Cuando usted entiende eso, sana su corazón y perdona al Señor, perdona a la señora, perdona a su hermano bien fregado, perdona al vecino, al tío, porque muchos de ellos vivieron una cantidad de cosas que usted vaya a ver. Porque en esa época no había luz y a oscuras era peor. Ni siquiera, mis amados. Oiga, mire lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay, oiga, pensemos en que usted nació en un hogar evangélico, cristiano. ¿Qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, su pastor justo, ¿sí? Sí, justificado por la sangre de Jesús. Pero de todas formas, gracias. Por eso el salmista decía, Señor, acuérdate de mí que soy polvo. Que no se me olvide. El día que se me olvida que soy polvo, ese día armo el polvero. Eso es simple.
Pensemos en eso, mis amados. Y entonces, la persona sin Dios no tiene nada bueno que dar. Y con Dios, de todas formas, de vez en cuando, sacan la maleta y hacen cosas y dicen cosas que terminan dañándonos. Sí, aún el creyente me decepciona. ¿Sí o no? ¿O no? No nos han decepcionado. Claro. Le hiciera yo lista. Lista. Saber uno que le dedicó 20, 30 años a una persona. 30 años dedicado a una persona. Para que un día se dé media vuelta y diga, tú eres el malo del paseo. Y ya. Y se fue sin despedirse y no sé ni por qué. Tremendo. Y si uno no está sano, no, pues el pobre gusanito le quedó en pañales. O sea, cancha otra vaina más horrible, más peor. ¿Sí o no? Hermanos, vivimos en medio de un mundo enceguecido. Aún dentro de la iglesia hay mucha ceguera todavía. Porque muchos ministros ni siquiera están predicando el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces es peor que la gente va a un club y su vida sigue igual. Por eso escribí mi libro, Una vaca en el garaje. Hay muchas vacas de garaje que creen que por estar debajo del techo de una iglesia son evangélicos, hijos de Dios. Y no. Oiga, ¿por qué nos afectamos unos a otros? Porque damos de lo recibido. Dice, ¿no puede el buen árbol dar malos frutos? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Sentido común, ¿cierto? Ahora, siguiente. Pensemos, por ejemplo, solo eso como ejemplo, los padres humanos. ¿Qué dice la Biblia de los padres humanos? Piensen esto. Pues si vosotros siendo malos, ¿qué dice la Biblia de los papás humanos? ¿Que son qué? Malos. Ay, no, pero si yo he sido buen padre. Sí. Según la Biblia, no. Porque es que usted a veces les dio demasiado, a veces les quitó, a veces, y eso ahí fue como que, ¿cierto? De hecho, Hebreos lo empeora. Hebreos lo empeora. Mire lo que dice Hebreos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Para qué? ¿Cómo los disciplinaban? Como que Oiga, ¿y usted no ha ido a hogares evangélicos donde los papás cómo dirigen a los hijos? No según las normas. Usted le habla, mire, es que la Biblia dice que la vara para el muchacho. Y usted dice, no, eso fue en el Antiguo Testamento, eso es del diablo, eso no. Y entonces no siguen las reglas de Dios. Sino que, según les, es que es que la psicóloga Ani en RCN dijo, y entonces siguen las instrucciones de Ani y no las de Dios. Y entonces por eso los chinos se le trepan encima, porque Ani les dijo que sus hijos son sus amigos. Y no, la Biblia dice que no, sus hijos son sus hijos y usted está sobre autoridad sobre ellos, no son sus amiguis. Sí, claro. ¿Sí? Entonces si la china mastica chicle, usted no tiene por qué masticar chicle al lado de la china. Simple. Pero hemos fallado ahí, porque damos de lo recibido. Y observe, aquí en Hebreos dice, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Observe aquí el término participación. Muy interesante. Porque está diciendo que lo que yo soy, estoy participándolo a otros. Lo que Dios es, nos participa. Él es santo, nos participa de su santidad. Usted hace un buen trabajo, le está participando a su hijo un buen resultado. Entonces, si usted se prepara como padre, ¿usted va a participarles algo? Bueno. Pero y si no, oiga, porque no solo no nos preparamos como padres y como esposos, llegamos al matrimonio y ni siquiera se nos ocurrió leer un libro de qué es una pareja, cómo es cuando le da la menopausia a la señora. E ignoramos, la señora cambió de temperamento y yo no sé qué, yo pienso que es contra mí y resulta que es la menopausia. ¿Sí? Porque no se me ocurrió ni siquiera leer. Mire los malos, fregados. Y encima todo acomplejado porque la señora me miró mal, estoy mal con ella y ella está mal es de salud. Y yo pienso que es que tiene algo contra mí. De lo acomplejado que estoy. Lo mismo la andro. ¿Ah? Lo mismo la andropausia. ¿Cambió el temperamento el muchacho? ¿Ah? Y usted no sabe. Terrible.
mire lo importante. Ahora, perdonar. ¿Por qué se debe perdonar a otros? Perdonar es romper un ciclo viciado o un ciclo vicioso de daño. Es cortar ahí el tema. Yo tengo una frase, supérelo. Ahí sí estoy de acuerdo con mi hermano allá. Oiga, uno va a 10 retiros y en todos, oiga, que atírele a uno y ya supérelo, ya, al siguiente que le hablen de otra vaina, man. ¿Sí? Permítame aquí en esto algo interesante. Realmente cuando uno no perdona, no le está haciendo daño al otro. Se está haciendo daño a sí mismo. Yo, en mi libro Llamados a Reedificar, que fue mi segundo libro, yo tengo un ejemplo muy interesante. Y es que muchos viven mal por generosos. Ese es el problema, son demasiado generosos. Y entonces, ¿qué es generosos? Que ellos de alguna manera dan más de lo que debieran dar. 1. 2. Porque agradecemos lo que nos regalan. Eso es otro problema. Y entonces imagínense que hay un tipo que coge entre una bolsa un poco de excremento y lo mete en este excremento, lo pone en una caja, le pone un moño bien lindo y se lo regala. Y le da a usted ese regalo maravilloso. Y usted dice, no, pero es que el moño está lindo, la caja está linda, pero huele horrible. Pero usted se queda con la caja de regalo y la carga, como es pequeñita, la carga entre el bolsillo. Y entonces los demás, ¿qué dicen de usted? Que usted huele a feo. ¿Pero por qué huele a feo? Porque aceptó un regalo que le dieron. Hay una frase en el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Dice, un don no es un don si no se recibe. Un regalo no es un regalo si usted no lo recibe. ¿Cuál es el lío? Que recibimos a manos llenas lo que otros nos dieron. Las mentiras que nos dijeron. Mire la nariz. Y me creí esa mentira. Es que usted porque está gordo, usted porque está flaca, usted porque está alto, usted porque está calvo, usted porque... Las mentiras que nos vendió RCN, Caracol y RTBC. Y nos tragamos todo eso y nos comparamos encima de todo. Y nos vendieron la idea que somos pobres, que estamos fregados, que el gobierno tiene que solucionarnos la vida. Y nos creímos todas las mentiras. Y entonces por eso estamos como estamos. ¿Qué hay que hacer? Deje de autosabotearse. Hay que perdonar. Hay que perdonarse a sí mismo. Hay que arreglar el tema. ¿Por qué perdonar a otros? Bueno, vamos a responder. Aquí vamos a responder. Mira, ahí está mi esposa y yo. Mire, nos vemos lindos, ¿sí o no? Ahí está mi cevichica. Un tricito. Es que, póngale cuidado, es que yo soy de apellido Moreno. Entonces yo dije, no, morenito, pues toca con una morenita. ¿Sí me entiende? Mire, morenito, todo lindo. Bien. ¿Por qué perdonar? Oiga, les va a sorprender la respuesta. Póngale cuidado todos a la respuesta. A la 1, a las 2 y a las 3. Ay. Diga conmigo. Porque puedo. Porque puedo. ¿Por qué usted puede perdonar? Porque puedo. Yo como soy más grosero, yo digo, ¿y porque se me da la gana? ¿Por qué no se le da la gana perdonar? Sí, porque quiero. Usted puede. No diga que no puede. Recuerde que hay una diferencia entre la herida y otra cosa es la ofensa. Usted perdona la ofensa, la herida se la sana Dios. ¿Nota la diferencia? Usted perdona la ofensa, la herida se la sana el Señor. Porque a veces confundo la herida con la ofensa. Y entonces creo que como me siento todavía herido, no he perdonado. ¿Por qué puse ese mico ahí? Resulta que en el Amazonas hay una forma de cazar micos. Yo no sé si ustedes la sepan. Ellos ponen un banano dentro de una jaula cerrada. Qué curioso, el banano, el mico no entra a la jaula, jamás entra a la jaula. Solo el banano entra en la jaula. El mico mete la mano y agarra el banano. Y lo va a sacar. ¿Qué pasa? No le sale la mano. Y hay una sola cosa que no se le ocurre al mico. Soltar el banano. Pero él es libre, 100% libre. Lo único que tiene que hacer es soltar. Oiga, usted piense en esas personas que lo tienen ahí amarrado. Ellas no lo tienen amarrado, usted tiene amarradas a ellas.
Usted las tiene amarradas ahí. ¿Sabe qué es lo único que hay que hacer? Suelte de banano, porque usted está libre, usted está fuera de esa jaula, suelte de banano. Y disfrute de su libertad. Por eso digo, porque puede, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice Juan 11, 43 a 44. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, observe. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Pregunta: ¿por qué Lázaro pudo salir de esa tumba? No, porque estaba vivo. ¿Usted por qué puede salir de ese hueco? Porque está en Cristo y está. ¿Cómo? Vivo. Listo. Él estaba vivo, pero la pregunta es cómo salió si se supone que estaba atado las manos y cubierta la cabeza. Pero nadie entró a sacarlo. ¿Cómo salió? Pues tuvo que haber brincado como un gusanito, alguna cosa, pero porque nadie entraría a sacarlo. Porque nadie va a entrar allá dentro de esa podredumbre que hay allá en ese hueco, en esa tumba. Solo que usted demuestre ganas de salir. Cuando Lázaro decidió salir de la tumba, entonces lo desataron. Solo cuando mostró ganas de salir de ese hueco. Pues mientras uno le muestra a Dios ganas de que quiere salir, de que quiere vivir, porque él pudo quedarse allá y decir: no, ¿sabe qué? Yo me quedo acá. ¿Sabe que Dios va a respetar la voluntad suya si usted quiere quedarse ahí en ese hueco? Sí, claro. Y entonces vuelven y le cierran esa tapa. Y se queda allá. Es una decisión. Pero, ¿por qué podemos perdonar? Porque Jesús nos dio su ejemplo. Ya lo vimos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. ¿Recuerdan que les dije que no olvidaran los vestidos? Porque en la Biblia se relata que el vestido es una forma de cubrir el pecado propio. Él muere y con su sangre paga el pecado, pero con sus vestidos nos viste a nosotros. Cubre nuestra culpa. Ahora, si yo perdono a otro, ¿por qué lo perdono? Porque puedo. Pero no solo lo perdono, sino que ¿qué? ¿Qué es perdonarlo entonces en ese caso? Cubrirle la culpa. No vuelvo a hablar mal de él, no vuelvo a hablar de él nada. Lo tapé, lo cubrí, me olvidé. Como cuando yo tapo algo en la casa y ya no me acuerdo ni qué fue ahí allá debajo. Lo olvidé. Ahora, no es que perdonar es olvidar. Eso no existe, porque el cerebro se hizo para recordar. Yo voy a recordar la herida, voy a eso. Lo que no voy a es a tomarle en cuenta, lo que voy es a cubrirlo de algo diferente. Lo voy a ver con un vestido diferente. ¿Cuál es el vestido diferente con que yo debiera ver a los demás? De verlos como a quién, como a Cristo. Los perdono como a Cristo. Los veo como a Cristo. Tengo que verlos así. Porque Cristo murió por todos. Genial, gracias mi vida. Porque Cristo murió por todos. ¿Ustedes saben cuál fue el error del hijo de Noé? No cubrir a su papá. No cubrirlo. Claro. ¿Qué era lo que se esperaba que hiciera? Claro. Ah, sí, mi papá, un borracho, lo han degenerado, maltratador, lo que sea. Pero yo amo al Señor. Y abrazo a ese señor. Y le doy pico a ese señor. ¿Entiende? ¿Sabe por qué? Porque yo sé que ese señor, ¿sabe quién lo puso ahí? ¿Para criarme? Dios. Y como amo a Dios, amo al Señor. Lo cubrí. Claro, existen límites. Hay algo interesante con el perdón. El perdón no es volver a hacer una alianza con el maltratador. De ninguna manera es una alianza. Jamás. No. Es simplemente que en mi corazón le puse. Ya no quiero ver ese muñeco feo. Lo tapé. Y no, pero el muñeco feo puede estar ahí el resto de la vida, pero yo lo tapé. Y ya. Y cuando me acuerdo, ay, verdad que hay un muñeco feo, pero ya lo tapé. Ya lo cubrí. ¿Listos?
Mis hermanos, me queda un montón de temas, pero no alcanzo ya a mirar más. Mire, Jesús su vestido, ¿cierto? Oiga, se lo puso a usted. ¿Qué hay que hacer ahora? Cuidado. Hay que cubrir a otros de Jesús. ¿Sabe por qué Él necesita que perdonemos? Porque de pronto esa persona que usted va a ir a decirle, ¿sabe qué? Tú me violaste, tú me hiciste, pero hoy en el nombre de Jesús te perdono. Se salva. Se va a salvar. Y Dios la va a rescatar a ella las heridas que a ella le causaron. Ese es el punto con Dios. Por eso, y tú dijiste algo, Lulú, y me parece genial. El perdón es un acto de fe. Absolutamente de fe. ¿De dónde está el poder para perdonar? Y con eso terminé, mis amados. ¿Qué dice? Juan 20, 22 al 23. Vamos a leerlo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, está hablando Jesús, recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? Versículo 23. A quienes les remitieren los pecados. O sea, que usted diga, no, ¿sabe qué? Esto déjelo allá, esto para allá. Les remitieren los pecados. Les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Claro. Así como usted le dieron la oportunidad de perdonarle sus pecados, dele a otros la oportunidad de que Dios trate con ellos y les perdone o les arregle o haga lo que tenga que hacer. Eso ya no es asunto mío. Pero yo me quito de la silla del juez. ¿Se acuerdan la película? Me quito de la silla del juez. Porque si a mí me juzgaran por lo que soy, y esa cuenta estaría larga. ¿Entendemos esto? En este punto, entonces, el perdón y el poder para perdonar, ¿quién lo entregó? Jesús, al entregarnos el Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuántos acá tienen el Espíritu Santo? Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted se puede dar el lujo. Entonces no diga que no puede perdonar. Sí, así es. Diga que no quiere perdonar y se lo creo. Sí, así es. ¿Cierto? No, sí puedo. Porque el Espíritu de Dios en mí lo hace. Porque Él me llenó del amor de Dios para hacerlo. En ese punto, entonces, mis amados, el perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Es un acto de obediencia. No es más. ¿Por qué puedo perdonar? Porque puedo. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios me dice, perdone a su hermanito, perdone a su papá, perdone. 70 Y entonces, ¿sabe? Por eso les decía yo en una de las conferencias de mi esposa, realmente el verdadero problema de nosotros se llama ego. Y hasta que ese ego no muera, vamos a seguir amarrados a un montón de gente que nos hirió, que nos dañó, y vamos a seguir llegando a otro lugar, a amarrar a otros, a herir a otros, ya que nos hieran a nosotros. ¿Queremos cortar con eso? Simple. No necesitamos sentir nada. ¿Qué tenía que hacer él? Solo diga, te perdono. ¿Y qué le dijo allá? Y si tiene que hacerlo 1000 veces, hágalo 1000 veces. Pero yo le voy a decir algo, no necesita hacerlo 1000 veces. En eso no estoy de acuerdo con la película. Una sola vez. Y cuando usted lo hace, lo siguiente es que Dios lo va a sanar a usted. Cuando uno obedece, lo siguiente es que Dios lo va a sanar a usted. Ahorita vamos a tener un tiempo de administración y ahí vamos a hacer una oración específica por esa lista de personas que tiene usted ahí en su cabeza.